Alberto Fernández dio explicaciones a la Daya sobre el voto en la ONU. Un periodista del canal kirchnerista C5N dijo que Córdoba no debería existir. La madre del ladrón abatido por Chocobar aseguró que a su hijo lo recuerdan como un héroe. ATP Joven, el plan secreto del gobierno para reemplazar el bono IFE. Para Emilio Pérsico, la cultura de vivir del Estado es muy mala. El Estado judío de apartheid intenta sacarse de encima al criminal de guerra Netanyahu. Piñera dice que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en Chile. Nayib Bukele contra la partidocracia masónica de derechas e izquierdas. Alemania pone a prueba la renta básica y da un paso más hacia el control estatal absoluto. En una cada vez más deteriorada moral eclesiástica, el benevolente Código de Derecho Canónico pretende superar sus falencias. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 11ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Toda la verdad primero. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y a compartir toda nuestra programación desde nuestra página web www.canaltlv1.com. Es muy importante también tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que están debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Alberto Fernández recibió este lunes 31 de mayo en su despacho de la Casa Rosada a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, encabezadas por su titular, Jorge Knoblovitz, para explicarles el voto para acompañar una propuesta en la ONU para investigar las violaciones a los derechos humanos del Estado ilegal de Israel en la Franja de Gaza, lo que generó el enojo de la cúpula del lobby sionista. De la reunión también participaron el canciller Felipe Solá y el secretario de culto Guillermo Olivieri. Por la entidad que representa al lobby judío del país estuvieron el vicepresidente primero David Stallman, el secretario general Alejandro Zukovicki, el tesorero Marcos Cohen y el titular del Consejo Federal Daya Tucumán, Fabián Neyman. Al salir del encuentro, Knoblovitz habló en los medios y contó cómo fue la reunión. Nosotros vinimos a escuchar, invitados por el gobierno, y vinimos a hablar. Claramente el gobierno dice que nunca ha legitimado a Hamás y que tiene la mejor relación con el Estado de Israel. Hemos explicado que esta adhesión al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos debería comprometer a una lucha conjunta porque ha generado antisemitismo y ha generado un problema en la convivencia con las confesiones, y que como argentinos, víctimas de 2 atentados terroristas en el año 1992 y 1994, tenemos la legitimidad moral para decir que ese voto no debería haber sido un voto a favor de una investigación, sino, en todo caso, una abstención, porque eso es lo que se correspondía, agregó. La reunión fue intensa, honesta y larga. No sé si llamarla explicación. El gobierno aclaró muy especialmente que nunca ha legitimado a Hamás. Le explicamos que Hamás tiene en su carta fundacional la eliminación del Estado de Israel y la eliminación de los judíos en cualquier parte del mundo, y cómo esa adhesión en el Consejo de Derechos Humanos ha comprometido la convivencia en Argentina, afirmó el titular de la DAIA. Asimismo comentó: nosotros dijimos que nos sentíamos comprometidos a decirle lo que estábamos diciendo y para la próxima, si existe algún conflicto nuevo que tenga en cuenta lo que esta adhesión ha provocado en Argentina, ahora el canciller argentino entiende que Israel tiene mayor capacidad como Estado respetuoso de los derechos para hacer una reacción desproporcionada. Fuimos firmes y cordiales. Siento que el presidente condenó el terrorismo en general, el canciller y el secretario de culto también, concluyó.
Este pequeño grupo de gran poder, caracterizado por contar siempre entre sus autoridades con lobistas de toda la Haya, empresarios inescrupulosos, vaciadores de bancos y acosadores sexuales, continúa tensando la cuerda, dejando claro cada vez más que para ellos, fuera del Estado ilegítimo e ilegal de Israel, el término soberanía no significa absolutamente nada. A través de las redes sociales se viralizó un video del programa Mañanas Argentinas del canal kirchnerista C5N, conducido por el periodista Diego Iglesias. En ese fragmento mostraban la motocamp transitando por la avenida Córdoba, al mismo tiempo que otras cámaras registraban un accidente en Palermo. Fue en ese momento en el que el conductor aprovechó para lanzar duras críticas a la provincia de Córdoba de manera metafórica. Es Córdoba la avenida del mal, la avenida del infierno. La verdad es que la avenida Córdoba, una avenida que, de no existir, de seguro la Argentina sería potencia. Pero lamentablemente Córdoba todavía existe y nos encontramos en una situación difícil, comenzó diciendo. Sin dudarlo, continuó de manera irónica y desafiante, dejando en claro que hablaba del territorio cordobés. Más allá de mi clara posición ideológica, que la planteo con firmeza respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad no me callo nada, no le tengo miedo a los poderes fácticos, reales, voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba. El video causó gran indignación y fue repudiado por muchos usuarios de Twitter. Incluso la diputada nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Zoher El Zucaría, salió a responder rápidamente a C5N. Así son, destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. Yo, más cordobesa que nunca. Es alucinante que a 9 horas de su publicación, la vicepresidenta del bloque PRO en diputados, Zoher El Zucaría, siga sosteniendo esta mentira. Mejor país del mundo, escribió Iglesias sobre la posición de la diputada. El asunto continuó por fuera de las redes y en un espacio radial, donde El Zucaría sostuvo su postura en contra de los dichos de Iglesias y terminó cortando la comunicación para no hablar con el periodista. La verdad, me sorprende que el periodista, usando herramientas alegóricas, lo tome a chiste, sostuvo la diputada en diálogo radial con Ernesto Tenenbaum. La explicación fue burlona y flojísima. Los cordobeses merecíamos un pedido de disculpas. En ese marco, Tenenbaum le explicó a Iglesias que estaba por salir al aire, pero la diputada se negó a debatir sobre el hecho. ¿Por qué se niega al diálogo?, le dijo el conductor de radio con voz. Se equivocó y le tiene que pedir disculpas a los cordobeses, dijo El Zucaría, y concluyó, no nos tomen el pelo, y cortó el teléfono. Los 3 jueces vieron que él es culpable, que es un asesino, destacó Yvonne Cucok, la madre del ladrón que murió tras recibir los disparos del policía Luis Chocobar, quien el pasado viernes fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por exceso en el cumplimiento del deber. Juan Pablo Cucok había asaltado y herido a puñaladas a un turista en el barrio de La Boca y fue reducido por Chocobar con un disparo. A pesar de que la Fiscalía había solicitado 3 años de condena para Chocobar, Yvonne dijo estar muy conforme con la condena al policía, quien tampoco podrá ejercer en la fuerza de seguridad por 5 años, y la consideró la resolución de la causa como una sentencia justa. De todas maneras, la madre del delincuente abatido sí confesó que esperaba muchos años más de condena por parte del Tribunal Oral de Menores. Sé que no va a estar en la cárcel, esto está más que claro, pero es culpable, eso es lo más importante. Pero tiene aún licencia para matar, dijo Yvonne en los medios de comunicación. Juan Pablo no fue delincuente, nunca lo fue, no salía a robar como dicen, sí estuvo en el hecho, pero yo no lo victimizo de lo que hizo, no estuvo bien. Ir, acompañar y venirse con algo que no era de él, lo pagó con su vida, dijo Yvonne. Si a mi hijo le quieren llamar delincuente, que se cambie también el nombre de Chocobar, ya que sea el asesino directamente, sentenció. Por otra parte, vía redes sociales, usuarios recolectaron fondos y ya le donaron casi 2 millones de pesos para el policía al que consideran un héroe nacional, por matar a un ladrón que había apuñalado a un turista a plena luz del día en la ciudad de Buenos Aires. Tras bambalinas, el gobierno nacional está terminando de delinear un programa destinado a la población objetivo más golpeada por la pésima gestión de la crisis sanitaria y que más dificultades encuentra para recuperar ingresos, tras la eliminación del ingreso familiar de emergencias IFE.
En ese sentido, Alberto Fernández y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, avanzan silenciosamente en un ambicioso plan destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, del que a poco se sabía hasta que el primer mandatario reveló en una charla para militantes que estaba preparando un anuncio para los próximos días. Según trascendidos, la Casa Rosada anunciará en breve la puesta en marcha de un portal de empleo. De acuerdo al plan oficial, este portal busca conectar a jóvenes que demandan trabajo con empresas con búsquedas activas. Para los empleadores, el gobierno prepara un incentivo nada despreciable. En las nuevas relaciones laborales tendrán solo que afrontar el pago de un salario mínimo, vital y móvil, que será de 29.160 pesos a partir de febrero del 2022. Mientras el Estado abonará el resto del haber neto convenido y les otorgará además una rebaja sustancial en el pago de las contribuciones patronales. La idea viene cocinándose hace meses en el seno del gabinete económico, considerando que los jóvenes con el segmento con más dificultades de insertar laboralmente y a la vez a los que más les cuesta desprenderse de la asistencia social. También el programa no escapa de la lógica electoral. En el seno del Frente de Todos miran con atención encuestas que ponen en duda la obtención de una victoria en los comicios de medio término y emerge la necesidad de poner plata en el bolsillo de la gente. Desde el retorno de las medidas restrictivas, el gobierno, a través del Ministerio de Economía, viene reduciendo la asistencia ofrecida con motivo de la emergencia sanitaria. Por caso, el IFE quedó discontinuado pese al clamor de las bases políticas del gobierno, que demandaban en diciembre un bono de fin de año y el programa ATP de asistencia a empresas. Fue reemplazado por otro menos ambicioso, el Repro 2, que apenas volcó una décima parte de ayuda económica que su predecesor. Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita y secretario de Economía Social, se refirió a la política asistencialista del gobierno de Alberto Fernández y opinó que la cultura de vivir del Estado es muy mala. La pandemia nos agarró sin la posibilidad de créditos, nos agarró con el crédito en rojo y la moneda castigada, sintetizó el empresario al referirse a la polémica de la tarjeta alimentar. Además, pidió crecer desde abajo en el conjunto de la sociedad para impulsar el crecimiento económico del país y declaró que plantean a la economía popular como una alternativa de crecimiento. El plan social es una política de emergencia, pero en el tiempo enferma. La cultura de vivir del Estado es muy mala. Los trabajadores en blanco en Argentina están alrededor de los 6 millones. Hay que producir trabajo donde no lo hay. En línea con otros parásitos estatales como Juan Grabois, secretario de Economía Social, criticó la política del gobierno nacional de otorgar asistencia económica y no potenciar los sectores productivos. Hay que ayudar a que estén en el sistema quienes no lo están. Tener un sistema de crédito extrabancario grande ayudaría muchísimo. Argentina es un país exportador de capitales. Es más la plata que se va que la que entra. Emilio Pérsico es el secretario de la Economía Social desde el 10 de diciembre. En la práctica, el titular del movimiento Evita es hoy uno de los funcionarios más poderosos, inclusive por encima de varios ministros del Gabinete Nacional. Es quien administra y tiene la última palabra a la hora de ordenar los 570.000 planes sociales que manejan las organizaciones. No es la primera vez que asume un cargo público. Fue vicejefe de gabinete de Felipe Solá y luego subsecretario de Comercialización de la Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social que por entonces conducía Alicia Kirchner. Renunció en 2009 a ese cargo en medio de un escándalo de su hijo Pablo, arrestado por transportar plantas de marihuana en un vehículo oficial. Su entorno asegura que se trató de una cama. En 2014 fue nombrado como secretario de la Agricultura Familiar. El pasado 10 de diciembre volvió a la gestión pública en un cargo clave. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Tras meses de bloqueo, 8 partidos de la oposición, incluyendo por primera vez uno de la minoría árabe, han llegado a un acuerdo para formar gobierno. El anuncio ha evitado que Israel tuviese que celebrar sus quintas elecciones en 2 años. El periodista del diario Haaretz, Ashel Pfeffer, explica en un tuit que la foto entre el líder del partido árabe israelí y los de los partidos judíos nacionalistas es histórica, así como la firma de un acuerdo de gobierno conjunto. El nuevo gobierno supondrá el fin de la era Netanyahu, tal y como lo explica el líder laborista y miembro de la coalición Merav Micheli. Este gobierno del cambio es realmente la noticia que tantos ciudadanos estaban esperando, algo que Israel necesitaba muchísimo. Aún tenemos un largo camino por delante, también para el Partido Laborista, para asegurarnos que las cosas se hacen como deberían. Hoy empezamos un nuevo comienzo, cree Micheli. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, lleva en el poder desde el año 2009. Actualmente está siendo juzgado por corrupción, una situación que se une al bloqueo político en el que está sumido el país. El acuerdo de gobierno aún debe ser aprobado por el Parlamento de Israel para poder salir adelante. Al conocerse la noticia del acuerdo, el criminal de guerra Netanyahu reaccionó con malestar y acusó a Bennett de traicionar a la mayoría de los ciudadanos que votó por la derecha. En lugar de crear un gobierno de izquierda peligroso, podríamos conformar un ejecutivo de derecha, que es lo mejor para la seguridad del país, junto a Bennett y a Gideon Sa'ar. Esto es muy poco convencional y bastante retorcido, pero la posibilidad de un gobierno de izquierda es aún peor, aseguró. A pesar del fin de la escalada de violencia entre Israel y el movimiento islamita Hamás en la Franja de Gaza, que duró 11 días y que acabó con una tregua hace pocos días, las operaciones de registro y las detenciones han continuado en Cisjordania. Por caso, el martes pasado, fuerzas israelíes mataron de un disparo en el pecho a otro palestino durante un allanamiento en el campo de refugiados de Al-Amari, cerca de Ramalá, mientras que otro de 28 años fue asesinado a tiros por las fuerzas de ocupación israelí durante una manifestación en contra de los asentamientos en la aldea de Beita, al sur de Nablus, en Cisjordania. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció sorpresivamente este martes, durante su informe anual, que otorgará urgencia a la tramitación en el Congreso del proyecto que instaura el matrimonio igualitario en el país, rechazado por gran parte de su coalición de gobierno. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país, declaró el masón de derecha en su discurso ante el Congreso, el último de su gestión presidencial que acaba en marzo del año 2022. Cadavérico, Piñera indicó que pedirá a los legisladores a tratar este proyecto con urgencia, un mecanismo que permite apurar la tramitación de las iniciativas en el Congreso. De esta forma, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen, sostuvo, ya casi en la osamenta de su persona, el masón Piñera, quien está próximo a dejar su mandato luego de haber entregado a los chilenos a los designios de la ONU y las agendas del nuevo orden mundial desde la destrucción del país en octubre del 2019. Con este anuncio, Piñera dio un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario, ya que en 2019 había desechado la idea de impulsarlo en el Congreso. En enero del 2020, casi 3 meses después del inicio del estallido social en Chile, el Senado decidió aprobar la idea de legislar del proyecto, pero no avanzó ante la férrea oposición de los partidos conservadores. El anuncio de Piñera es un hito para la derecha política, un hecho histórico que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado a los sectores más homotransfóbicos del país, celebró por su parte el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Movil en un comunicado. El proyecto de ley sobre matrimonio igualitario fue ingresado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, otro miembro distinguido de la masonería chilena y actual comisionada por los derechos humanos de la ONU. Desde el 2015 rige en el país el Acuerdo de Unión Civil, que legaliza las uniones de parejas homosexuales, consagrando iguales obligaciones y derechos con el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin admitir la posibilidad de adopción.
En su discurso de informe a la nación, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió que no permitirá que los partidos de izquierda y derecha tradicionales que dejaron el poder tras 3 décadas de alternancia vuelvan a gobernar el país. Juramos defender lo conquistado, luchar pacíficamente contra el enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera. Juramos defender nuestras futuras conquistas, no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás, dijo el gobernante en un discurso ante el Congreso dominado por sus aliados al cumplir 2 años en el poder. En su discurso, Bukele criticó a los anteriores 4 gobiernos que encabezó la derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, entre 1989 y 2009, y los 2 gobiernos de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entre 2009 y 2019. Los acusó de saquear al país y de favorecer a la oligarquía. Mientras hablaba, apuntó al rincón, según dijo, en que se ubican las curules de los diputados de la izquierda y la derecha, minoría desde el 1 de mayo, en el Salón Azul del Congreso. Los poco más de 30 minutos de su discurso, el gobernante los dedicó a criticar a sus opositores y a garantizar que no va a permitir retrocesos que hundan al país en la delincuencia y en la pobreza. El mandatario defendió en su discurso como un pedido del pueblo lo hecho por la recién instalada Asamblea Legislativa, que, dominada por el oficialismo, destituyó el 1 de mayo a un grupo de magistrados y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes. Estamos haciendo los cambios que el pueblo salvadoreño nos pidió, pero si queremos dejar el legado que nuestro país necesita, es necesario que todos lo defendamos, remarcó el presidente. El gobierno ha capitalizado el descontento popular respecto de los partidos tradicionales y pese a que la ley vigente no permite la reelección presidencial, un reciente sondeo del Centro de Investigaciones de Estudios Sociales muestra que el 95% de los ciudadanos está a favor de que se postule nuevamente. Alemania va a experimentar una renta de base de 1.200 euros por mes sin ningún tipo de condición durante 3 años con 122 personas sorteadas entre unos 2 millones de voluntarios. El subsidio será financiado por donaciones de unos 181.000 contribuyentes y el proyecto será evaluado científicamente en el marco de un estudio a largo plazo. En los 3 próximos años queremos estudiar empíricamente si y de qué manera el aporte regular de una suma de dinero superior al nivel de subsistencia influye en el comportamiento de la gente, declaró Jürgen Schupp, del Instituto Alemán de Investigación Económica. Se trata de la segunda iniciativa de este tipo promovida por la organización privada berlinesa Mi Ingreso de Base. Un primer experimento a menor escala dirigido a personas de bajos ingresos tuvo lugar en 2017, año durante el cual 85 personas recibieron 1.000 euros mensuales. En este proyecto, los afortunados fueron elegidos sin criterio de ingreso con el objetivo de ver cómo combinan el subsidio con un trabajo. Las 122 personas elegidas viven solas y tienen entre 21 y 40 años. En este grupo de edad que se toman las grandes decisiones de la vida, queremos saber si una renta básica incondicional afecta estas decisiones y cómo, explicó Michael Bohmeyer, uno de los iniciadores. El debate sobre la renta básica está dominada por convicciones ideológicas. Queremos saber qué es realmente, añade. También se trata de estudiar si los beneficiarios utilizan su nueva libertad en beneficio de la comunidad. El proyecto cuenta con el apoyo de científicos del Instituto Max Planck, la Universidad de Colonia y la Universidad Tecnológica de Colonia. La asignación de una renta básica, a veces también llamada renta universal, ya se ha aprobado en otros países, pero a menudo se ha limitado a las personas socialmente desfavorecidas. En otros países europeos ya se han llevado a cabo diferentes aproximamientos a la renta mínima. El caso más conocido es el de Finlandia, que dio 560 euros a 2.000 ciudadanos durante 2 años. Las conclusiones fueron agridulces, mejoró su bienestar, pero desincentivó la búsqueda de empleo.
Tras años de escándalos en numerosos países, el jefe del Estado Vaticano ha endurecido las leyes contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en una histórica reforma del Código Canónico. En ella se criminalizan explícitamente tanto los abusos contra adultos como contra niños. En concreto, la pederastia pasa a ser considerada un delito contra la dignidad humana, que pueden conllevar la expulsión de la Iglesia. El delito de abuso de menores se enmarca ahora como un delito cometido contra la dignidad de la persona. El nuevo canon no solo incluye las acciones cometidas por clérigos, sino también por los no clérigos y los laicos, explica el obispo español Juan Ignacio Arrieta, sacerdote en la prelatura del Opus Dei y secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Esta reforma también reconoce que los adultos pueden ser víctimas de los sacerdotes o de superiores jerárquicos, como en el escándalo del ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, destituido por Bergoglio en el 2019 por abusar de seminaristas. La ley también elimina la discrecionalidad que durante mucho tiempo había permitido a los obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir los abusos, dejando claro que pueden ser considerados responsables por omisión o negligencia. Esta reforma entrará en vigor recién el 8 de diciembre. Mientras tanto, las noticias sobre abusos siguen salpicando la actualidad, como en España, donde varios antiguos alumnos de un colegio marista de Vigo aseguran que fueron víctimas de un clima de abusos institucionalizados y violencia creado por varios religiosos del centro en la década de los 60. De esta manera, Bergoglio intenta disimular el deterioro moral instaurado en la Iglesia Católica por el declarado Papa Bueno, Juan XXIII, desde el Concilio Vaticano II. La reflexión de la semana estará a cargo del analista político, profesor, diplomado en geopolítica. Desde Posadas, Misiones, escuchamos al licenciado Jorge Nelson Poma. Queridos amigos del TV1, La Verdad Primero, mi nombre es Jorge Nelson Poma, me dedico al análisis geopolítico, especialmente académico, y a la investigación en temas puntuales. En estos pocos minutos que me dieron para hablar, elegí como conceptos fundamentales en estos días patrios, entre el 25 de mayo y el 9 de julio, los conceptos de independencia, libertad y soberanía. El 25 de mayo es símbolo de la libertad, pero la libertad se ejercería como un grupo de forajidos si no se representa a nadie. Entonces San Martín liberando Chile, Perú y Ecuador por añadidura sería, digamos, un grupo de forajidos. Por eso es que él pedía a gritos que se dicte la independencia. Al dictar la independencia tendríamos la representación de una nación reconocida internacionalmente, como lo hicieron de inmediato Estados Unidos e Inglaterra, por supuesto que en contra de España, y España fue la última en reconocer la independencia de nuestro país. Pero bueno, entonces el ejercicio de la libertad no puede ser ejercido si es que no hablamos de independencia. Y la independencia es en todos los aspectos de la vida. Independencia económica, alimentaria, independencia industrial. Nuestra industria está destruida, nuestros servicios públicos esenciales están enajenados. Es un problema que nos sume en una dependencia absoluta. Y de cientos de ejemplos, voy a dar solamente 2 o 3. Uno de ellos es una deuda externa descomunal que hemos adquirido y que realmente no nos hace independientes. Nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer,
qué podemos y qué no podemos hacer. Esa es la deuda externa. Increíble. En segundo lugar, Malvinas está ocupada por, digamos, el poder anglosajón en nuestro Atlántico Sur, donde ellos no reconocen nuestra soberanía, a pesar de que la ONU sí lo reconoce, y que es un enemigo invasor que se encuentra en nuestro continente. No son islas, es parte del continente argentino. Es una entrada de mar que hace aparentemente una isla, pero es continente argentino. Y Gran Bretaña es el principal, digamos, ejecutor de esta invasión. Recuerden que nosotros estamos en guerra con Inglaterra desde 1763, con su primer intento de la toma del Río de la Plata, y aún continúa. Lo que pasa es que muchos argentinos no se dan cuenta que aún continuamos en guerra. Fíjense en Malvinas. Firmaron los acuerdos de Madrid 1 y 2, una verdadera denigración para la Argentina. Un acuerdo traicionero, denigrante y vergonzoso. Léanlo y verán las barbaridades que hay. Favorece toda Inglaterra y a la OTAN también, por supuesto, y absolutamente nada a favor de Argentina. Entonces, por último, otro ejemplo que me parece importante porque es de hoy, que es la hidrovía. Yo siempre fui un luchador por las autopistas hídricas Paraná-Paraguay, la unión con la cuenca del Amazonas, la unión con la cuenca del Orinoco y el Negro y salida al Caribe. Toda Iberoamérica unida perfectamente bien por unas autopistas, unas vías navegables interiores que favorecería la economía nuestra de una forma genial. Pero para eso necesitamos unión e independencia en toda Iberoamérica. Entonces, eso es una barbaridad. En vez de utilizar el canal de Magdalena como parte de la hidrovía para mantener la plena y absoluta soberanía de nuestro río Paraná, hoy se internacionaliza a través de Montevideo. Y es una vergüenza nacional, por la cual no debemos permitir. Que me perdonen nuestros gobernantes, pero realmente no podemos permitir ese abuso y esa violación a nuestra soberanía nacional. Entonces, que queden claros estos tres conceptos. Independencia, no depender de nada, ni de nadie, en todo, nos da libertad. Y esa libertad realmente nos permite ejercer soberanía. Es la única forma que nosotros tenemos para hoy tener una Argentina con una segunda y verdadera independencia. Hoy, queridos amigos, la batalla es cultural. Hoy no podemos hacer otra cosa más que estudiar, investigar, prepararnos y luchar intelectualmente hasta ganar, pero siempre unidos en la patria grande iberoamericana. Un gran abrazo a toda la audiencia de LTV1, especialmente a Juan Manuel Suárez Pinto, a Adrián Salvucci y todos esos patriotas que están tratando de buscar una salida digna para la Argentina. Muchas gracias y un abrazo a todos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Pongan me gusta y suscríbanse a nuestras redes. Pueden encontrar toda nuestra programación en nuestra página web www.canaltelev1.com. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.